Indisolublemente identificados los barrios Sur y Palermo, o más Palermo que Sur. Él es muy quisquilloso y fundamentalista con ciertos límites geográficos de su juventud, de su infancia, periodista, músico, productor musical, entre otras cosas. Perdón. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Gerardo Sotelo? ¿Productor musical? Fuiste el productor del disco de Teixeira. No, fui arreglador, guitarrista y arreglador. Pero, no, productor. Pero no. él lo toma casi como una producción. Sí, él fue muy generoso en ese momento y siempre conmigo, cosa que yo también con él. Bueno, ¿empezaste como crítico musical? Empecé como periodista. Como periodista, sí. Empecé al mismo tiempo haciendo radio, programas periodísticos, digamos, y escribiendo de música, sí. De música, un poco de espectáculos y un poco de todo, ¿no? De cultura. Pero ¿por qué la música en especial? ¿Qué? Bueno, por una cuestión personal. Yo he estudiado música casi desde preadolescente, digamos, desde los 12, 13 años, y he escuchado música y siempre fue un tema muy importante para mí, y era una oportunidad de empezar a hacer periodismo en aquel momento en el semanario Opción, que tenía a Tomás Linde, secretario de redacción, y entonces, bueno, surgió la oportunidad y por supuesto le dije que sí porque yo estaba terminando de estudiar periodismo y además era un tema que me gustaba. En la UTU, ¿no? En la UTU, sí, fui... Era del barrio. Sí, eso yo ya no vivía en Palermo, pero la UTU es un edificio muy significativo para mí porque quería enfrente. Y ahí estudiaba mi tío Carlos y mi tía Milka era secretaria y yo iba de niño a ese edificio tan particular. Así que siempre fue un instituto muy de mi vida, ¿no? Es Palermo eso. Palermo, la escuela, sí, eso es Palermo. Pero no son límites geográficos, son límites espirituales. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Y por qué los periodistas nos tratamos de los barrios Sur y Palermo como si fuera una sola por cosa? Ignorancia. Por ignorancia. ¿Sí? Porque en principio es como todo, ¿no? Para el que los ve, para el que no vivió allí, parece que es lo mismo, como dijeran mis hijos. Mis hijos grandes cuando eran chicos, los llevo a Palermo y me dice, pero estos son todos casas viejas, ¿no? Bueno, casi mato algo, pero en realidad quienes somos de ahí sabemos que hay diferencias, más allá de que la arquitectura sea similar, hay diferencias de dimensión, en fin, y rivalidades eternas que ahora se han desdibujado mucho, ¿no? Basada básicamente en las cuerdas de tambores. Te iba a preguntar en eso. El toque de las cuerdas de tambores. Y fíjate lo que pasa, Central, que es de Palermo, una vez me decía Jaime Ross, le digo, pero Jaime, vos te criaste en el barrio Sur, ¿por qué te hiciste hincha de Defensor? Me dice, justamente, porque Central era de Palermo, como él bien dice en una de las canciones, somos rivales y hermanos, pero yo soy del barrio Sur, no me voy a hacer hincha del cuadro de Palermo. Se hizo hincha del cuadro del Parque Rodó. Claro. El sonido del bar, de esa parte de Montevideo, es indisolublemente el candombe. Totalmente, sí. Porque fueron barrios, Palermo particularmente, fueron barrios que se crearon a fines del siglo XIX, ya con las primeras oleadas de inmigrantes italianos, y con las familias, probablemente la segunda generación de afrodescendientes libres, uruguayos y ya liberados de la esclavitud. Mirá, ayer andaba por allí y todavía es notoria la presencia, a pesar de todas las cosas que pasaron, es notoria la presencia afro-uruguaya, es indisoluble de la identidad del barrio, ¿no? ¿Y de Montevideo? ¿Cuál es el sonido de Montevideo, la música de Montevideo? Bueno, sin duda que la extensión del candombe a todos los barrios de los últimos 10 o 15 años lo ha convertido en un hecho cultural extraordinario. Extraordinario no, es lo más común que ocurre. Pasó con el blues, que primero sale de los guetos, de los lugares más... el blues, el rhythm and blues, luego pintado de blanco y convertido en el rock and roll, ¿no? Primero era un género reservado a los guetos de los descendientes de los esclavos, despreciado por la sociedad blanca, que luego sufrió un proceso de adesentamiento cuando las nuevas generaciones blancas se apropian de algún modo de ese género musical.
Y bueno, primero hay una reacción, como diciendo esto es parte de nuestra identidad, una reacción de los propios creadores o quienes le dan a ese género algo más, que ven en eso algo más que una expresión musical, una expresión de identidad étnica, casi con una dimensión ritualística. Y luego pienso yo que se comprende que justamente lo que hacen quienes se apropian del candombe, más allá de que no lo toquen igual y no sientan lo mismo, es homenajear y reconocerse en eso que era primero despreciado, arrinconado como algo de la gente más pobre y más marginal de la sociedad, o más marginada por la sociedad. Finalmente es... Porque yo siempre digo que los ricos no generan cultura, ¿no? Y menos música popular. En general son los sectores más pobres los que están más... dedican más tiempo o encuentran en la cultura, particularmente en la música, pero en otras artes también, un medio de expresarse y de demostrar su dignidad humana, ¿no? ¿Cómo fue hacer periodismo durante la dictadura? Bueno, fue duro. Supongo que fue más duro en otras épocas o en otros lugares. Acá fue duro, pero lo que pasa es que escribiendo Las cartas contra el pecho me reencontré mucho con esa época en lo espiritual, ¿no? Y me hacía la pregunta, ¿cómo es posible que pasáramos por esto y nos pareciera normal? Censuras previas. Algunos colegas que todavía trabajan estuvieron procesados por informar. Clausuras permanentes. Bueno, la revista Opción que nombraste, Opción la clausuraron. ¿Qué terminó siendo después el semanario Aquí? Sí, la clausuraron en vísperas de las elecciones internas del 82 porque acompañaba el voto en blanco, exacto, que en aquel momento era la expresión a la que el general Sereñi, todavía preso, había convocado a votar a los Frente Amplistas. Año 82. Claro, pero era simplemente convocar a votar en blanco, no era... bueno, clausuraron, detuvieron a todo el consejo editor y después salió como semanario Aquí, 2 semanarios vinculados al Partido Demócrata Cristiano. Eran periódicos partidarios de distintas organizaciones, coloradas, blancas, en este caso de un partido que estaba volviendo al Frente Amplio. Luego aparecieron otros semanarios también de izquierda con más dificultades, porque era todavía una época donde la represión y el régimen militar se hacía sentir, ¿no? Uh-huh. ¿Y el trabajo del periodista ahí? ¿Las presiones, la censura, la autocensura? Mirá, yo siempre cuento una anécdota que parece algo menor, pero que para mí la evoco como una cosa muy sentida, porque con tu coterráneo y colega y amigo José Cacho Mariño de San José, hacíamos un programa en Radio Centenario. De hecho, yo viajé en el barco como periodista de Radio Centenario. Hacíamos un programa que, si no me equivoco, se llamaba Primera Plana. Y naturalmente, porque queríamos hacer cosas que, dentro de las limitaciones que teníamos, limitaciones de recursos incluso, y las limitaciones que imponía el régimen, hacer cosas que ayudaran, que apoyaran a la lucha por la democratización, por la democracia, por la libertad. Entonces, por ejemplo, estaba prohibido nombrar a Wilson, ¿no? Está prohibido. Entonces decían el innombrable. Claro, la democracia puso una foto de Wilson con el rey, cuando vino el rey, lo clausuraron, no era... Y entonces, ¿qué hacíamos? Y el semanario Convicción lo recortó y puso la silueta en blanco. Claro. La misma foto. ¿Qué hacíamos con Cacho Mariño? Hablábamos de él sin nombrarlo. Entonces, dábamos la información de una manera un poco... que no se lo identificara, pero la gente sabía que estábamos hablando de Wilson. Y entonces, pero como no nos decíamos Wilson, ni Wilson Ferreira, decíamos, ¿sabe que llegó? Viajó a tal lado, no me diga, sí, viajó, se reunió con muchos partidarios, viene a Buenos Aires, ¿no? Entonces dábamos toda la información sin decir de quién estábamos hablando. La gente reaccionaba en aquel momento por teléfono de línea, que era lo único que había. Era una llamada atrás de la otra, diciendo, yo no puedo creer, están hablando, y con eso hacíamos hablábamos de Sereñi, que estaba preso, y era simplemente una persona que estaba presa. Sí, y decíamos que distintas cosas que podían ser significativas desde el punto de vista informativo, sin nombrarlo.
Eso yo siempre le digo, eso demuestra cómo toda censura, todo acto de censura, sea legítimo o no, porque hay censura legitimada por las instituciones, ¿no? Por ejemplo, la restricción a dar información política en los días previos a las elecciones es una forma de censura legitimada por la ley, pero no deja de ser censura. Tiene un costado ridículo, es decir, porque después se escandalizan cuando los medios, los seres humanos, las personas que básicamente sienten el impulso de la libertad, le encuentran la recostadera, la vueltita, y terminan burlando la censura. Entonces, en aquel momento, una forma de demostrar que era un acto arbitrario y que además todo censor encarna un ridículo, una persona ridícula, digamos, que toma una idea ridícula, era no nombrar a Wilson, que era lo que establecía la disposición, pero sí dar la información que era lo verdaderamente importante. Cuando no se podía hacer propaganda por el NOE durante el plebiscito del 80, aquella marcha con los limpiaparabrisas... El festejo, claro. No, antes. Sí. Haciendo que no. Con el limpiaparabrisas un día que no llovía por 18 de julio, exactamente. Entonces, ¿qué pueden hacer frente a detener a un conductor que queda potenciado el ridículo del censor, ¿no? Wilson Ferreira Aldunate, líder del Partido Nacional, en el exilio, muchos dirigentes de izquierda también detenidos, integrantes del MLN, además llamados rehenes, muchos exiliados, otros aquí, otros dirigentes asesinados como Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y sin embargo Wilson Ferreira Aldunate en aquella época encarnaba casi que el enemigo público número uno para la dictadura. ¿Por qué? Bueno, digamos, eso se puede teorizar y seguramente algún otro lo habrá hecho mejor que yo. Yo refiero un diálogo, menciono un diálogo entre dos oficiales en el libro, que quizás sea, todo lo que se cuenta en el libro es real y ocurrió en el momento en el que está puesto allí, ¿no? Entonces, más allá de la técnica literaria, todo lo que allí aparece es básicamente real. Este diálogo, que también se me contó como un hecho real, es un anacronismo. El diálogo era un diálogo que un general del ejército me refirió como que era frecuente en los casinos de oficiales, o que él mismo participó alguna vez durante la dictadura, por parte de oficiales menores, ¿no? Es decir, de generaciones posteriores a las de quienes dieron el golpe de Estado, pero militares en actividad. El diálogo era, pero ¿por qué Wilson es nuestro enemigo? ¿Por qué? En un ejército básicamente ballista, ¿no? Colorado, una oficialidad que era mayoritariamente colorada, dice, ¿por qué ver a Wilson como un enemigo? Y entonces alguno decía, bueno, pero ha hablado mal del ejército, ha hablado mal del país, otro lo matizaba, ¿no? Así como diciendo, bueno, pero está, son cosas del pasado, en definitiva. Pero la pregunta era, ¿por qué Wilson, que no es comunista ni es Tupamaro, que eran, eso sí, enemigos irreconciliables, por qué también se ha convertido Wilson en un enemigo irreconciliable? Y evidentemente la actividad de Wilson durante la dictadura, que fue de una militancia permanente en contra del régimen militar, de solidaridad con los presos políticos,